Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 49. No sabía cómo tratar con un individuo así, pero era el trabajo que se le había encomendado. Él debía de impedir que causara problemas incensarios en ese lugar. La razón fue simple: uno de las llaves para abrir el sello que se le impuso al dios demonio Buta, su paradero era la capital teocrática, estaba custodiada por varios guerreros de alto nivel que servían bajo las órdenes de la sacerdotisa de la luz, una de las 6 sacerdotisas o chamanes dentro de la teocracia. Ellos, su grupo y organización, Misis, había obtenido tal información de una fuente un tanto extraña, un mensaje cuyo remitente pertenecía a Misis, pero hasta ahora, permanecía en el anonimato, se desconocía la razón o motivos, pero la información que proporcionó había sido de muy detallada y sobre todo, era una información que habían estado buscando por mucho tiempo. Su nombre era Abraham, pertenecía a la raza de cuernos afilados, seres humanoides que poseían una cornamenta muy similar al de los unicornios, justo en la frente. El material del cuerno dependía exactamente de la forma en que vivió. Mientras más tuvo una vida saludable, más era el tamaño y forma del cuerno. Era una característica común entre los de su tipo, aunque ese mismo tipo hubiera sido de las razas más buscadas y asesinadas. Se decía que, el rubí sangriento, era el corazón de una raza del mismo tipo de los cuernos afilados, y que la mayoría de las razas, cazaron a cada integrante para poder abastecerse de ese preciado material, aunque sean razas del mismo tipo. El cuerno de la raza cuernos afilados, eran usados para algunos materiales de lujo en las casas de gente adinerada de algunas naciones, pero su situación era muy diferente a la del rubí sangriento. Después de todo, incluso si cortaran el cuerno, este no afectaría la vida de portador, solo causaría una ligera pérdida de habilidad, sin mencionar que, después de algo de tiempo, este volvería a crecer, por lo que, no era un problema tan grave para los de su tipo. Su trabajo era mantener el status quo dentro del Coliseo, para que las personas de la teocracia que estaban infiltradas no sospecharan ante cualquier conducta sospechosa, tomando en cuenta al personaje que estaban enviando a participar en el torneo. Su conducta era perfecta dentro del torneo para llamar la atención de los espectadores. Lo único necesario era su conducta fuera de la arena, y para ello, Abraham estaba a cargo de controlarlo. El plan mismo hubiera fallado aún más, si es que él no podía calmar a ese guerrero de armadura maldita, esto debido a las reglas demasiado estrictas que estaban dictadas dentro de todo el reino hechicero. Él incluso había visto cómo las personas que desobedecían esta regla eran asesinados, y aunque no era transmitido al público, ni eran informados, se podía sentir como una nación lejana había estado en guerra secretamente con el reino hechicero. Esto no era un hecho comprobado, pero para Abraham, esto era algo que la realeza normalmente haría: desobedecer las reglas y dar sobornas para que se haga a la vista gorda sobre el asunto. Eso sería, si es que estuvieran tratando con un semihumano, o alguna criatura que estuviera cegada por su avaricia, pero eso no pasaba aquí. Incluso las propinas, no podían ser repartidas a servidores públicos bajo la ala de los altos mandos, ya que estos serían vistos como un tipo de soborno. Incluso si los recibiera, ellos poseían magia para revisar sus recuerdos y confirmar su fechoría. Las naciones vecinas que tenían algún tipo de subordinación, como el Imperio Barut, que eran un estado vasallo, tenían varias condiciones. Entre ellas, eran entregar a las personas que tenían como castigo la pena de muerte. Todos ellos y sin excepción, serían entregados al reino hechicero. Lo que se hacía con ellos, era completamente desconocido y tampoco era agradable pensar en lo que les deparaba a esas miserables almas. Abraham estaba seguro de que si se lo llevaran e interrogaran con esa magia para ver los recuerdos, sería sentenciado a la pena de muerte. Después de todo, su conciencia no estaba nada limpia, desde asesinato a infantes, hasta el secuestro y venta de esclavos sacados de la nobleza, distintas cosas de las cuales nadie estaría orgulloso, pero para él eso era normal. Todo esto debido a la situación en la que vivió, y del ambiente en el que creció, un lugar en donde la muerte era algo normal. Sus padres parecían haberlo abandonado, y como era un niño en ese entonces, las posibilidades de hacer dinero eran casi nulas. Solo estaba sobrevivir en la calle hasta que un comerciante de esclavos lo llevara con él, convirtiéndose también en uno de esos esclavos. La visión del mundo para Abraham, y lo que podía ver en este mundo, era algo sumamente bello, un mundo ideal en donde nadie podría morir de hambre y sed, un lugar hermoso, pero lo que tuvo, fue un infierno en sus ojos. La razón de que se uniera al grupo Misis, fue para poder cambiar este mundo. Si el mundo fuera reconstruido, entonces la belleza aparecería nuevamente,
creciendo como pasto sobre los escombros del pasado, pero para ello, era necesario primero destruir todo, y eso fue lo que trató de hacer, pero siempre habrá alguien mucho más fuerte que otro, su sueño de destruir y crear era imposible de realizar con él como centro, la presencia de los dioses demonio, trajo su solución, si los liberaba, ellos lo harían y cumplirían el destruir y crear un mundo nuevo, era un sueño algo tonto, pero era lo único a lo que aferrarse y lo único que podría mantenerlo con vida. Ante sus ojos ahora estaba presenciando las batallas de aquel al cual mantenía controlado, debido a su comportamiento, esto debía de ser imposible, pero, a diferencia de Abraham, él era un seguidor fiel. Abraham creía en los dioses demonio como medios para la fabricación de un nuevo orden en el mundo, mientras que el portador de la armadura maldita, los idolatraba como verdaderos dioses, no por sus milagros, sino por su brutalidad y por lo que ellos podían hacer, la armadura maldita que tenía equipado, supuestamente, era un regalo del dios demonio Buta, pero Abraham sabía que eso no era cierto, incluso si esa armadura hubiera sido creada por una entidad del mal, él mismo desconocía si esa misma presencia era el dios demonio Buta, al cual ese sujeto rezaba con devoción, aquella entidad a la cual supuestamente enviaba carne y sangre para que restaurara su cuerpo y lo usara como un medio en el mundo terrenal, o cosas del mismo estilo y con significado similar. De una manera brutal, horrenda y despiadada, él seguía derrotando uno tras otro, la armadura maldita que estaban equipada en su cuerpo, caos, una armadura endemoniada que proporcionaba a su portador fuerza física a través de experiencia, por ello, para mantenerla activa, era necesario obtener experiencia, ya sea en pequeñas o grandes cantidades, pero por supuesto, esto no era conocido por las personas del Nuevo Mundo. Su sabiduría recaía en la forma en que actuaba la armadura, ya que ésta, literalmente absorbía carne y sangre, el rojo de la sangre que manchaba la armadura era succionado sin sonido alguno, los desechos de carne que dejaba como residuos eran también succionados, todo ese escenario era algo irreal de imaginar, y muchos de los que veían eso fueron perturbados profundamente, un arma viva, la gran espada que hacía juego con la armadura de caos, también tenía esa misma característica, por lo que también realizaba aquellas acciones macabras, mientras más absorbía, mayor era la fuerza que la armadura otorgaba, pero aparte de eso, también había una característica más única, y era la supervivencia. A menos que mueras de un solo golpe, el usuario no moriría, la armadura servía como retenedor de su vida y por tanto, matarlo era difícil, aunque no imposible, estaba la opción de acabarlo de un golpe, destruyendo todo su cuerpo en el proceso, y también, aislarlo, llevarlo a una zona donde no pueda cazar, un lugar desértico de vida, con el tiempo, la armadura se comerá a su usuario y dará por terminado su contrato, esas eran simples anécdotas que se obtuvieron al obtener la armadura y al usuario perfecto que la llevaría hasta que el día deseado llegase. Dentro de la pantalla, aquel hombre sin nombre, equipado con algo maldito, luchaba con varios individuos, pero por más que cortaban y cortaban, la armadura no se rompía, más la carne de adentro era destruida, los huesos eran aplastados y la sangre salía de las pequeñas comisuras de la armadura, mientras pasaba eso, él cargó hacia adelante, no le importó los ataques, él solo atacó con la esperanza de destruirlos con su abrumadora fuerza, su espada se balanceaba sin cesar hasta volverlos picadillos, siendo succionados al mismo tiempo, la vista de horror siguió sin descanso, hasta que dejaron de atacarlo y comenzaran a emprender una retirada. Ante los ojos de Abraham, la pantalla mostraba una brutalidad, aunque los cuerpos iban desapareciendo poco a poco dentro de la armadura y espada de caos, el suelo estaba manchado con la sangre. Mientras los cuerpos pulverizados desaparecían poco a poco. Cuando el suelo alrededor de él quedó totalmente expuesto y sin ninguna protuberancia carnosa, avanzó con la espada en su hombro, y aunque el casco tapaba su rostro, una sonrisa siniestra y de locura se posicionaba en ella, la emoción más alegre y frenética que ese sujeto sentía, era en el momento de asesinar a aquellos que trataron de asesinarlo, sus víctimas eran guerreros, algunos más fuertes que él, otros más débiles, pero para él, solo la fuerza bruta era necesaria, incluso la gente más rápida, tenía una debilidad muy notable cuando luchaban contra él, y es que, para lograr asesinarlo, tenían que acercarse y al menos, en ataques físicos, tenían que acercarse para poder atacarlo, en el caso de la magia, él hacía uso de la fuerza en sus piernas para poder moverse en su dirección. La fuerza otorgada por la armadura estaba bien distribuida hacia todas las partes que la armadura cubría, en su caso, era todo su cuerpo, de pies a cabeza, la armadura maldita del caos lo cubría, y como tal, la fuerza impulsiva de sus piernas, la fuerza bruta ejercida por sus brazos. Una habilidad poderosamente simple, y demasiado útil si se le daba el uso adecuado y al individuo adecuado.
Si la infiltración funciona y todo sale según lo esperado, supongo que tendremos que hacer que ese loco devoto se retire del torneo, supongo que eso lo molestará mucho, pero hay cosas mucho más importantes que divertirse. Aunque es bueno que este torneo durase más de lo esperado, nos otorga más tiempo a nosotros para no cometer errores. Onoka Shimateru, ella, quien normalmente estaría a buscar realizar algunas conexiones o tratos comerciales, había tomado un descanso, por el todo lo que quedaba de ese día, ella estaría animando a su hermano Mino, quien estaría en combate por fin, luego de tanto tiempo de espera, ellos mismos se habían encontrado tiempo varias veces, compartían algunas experiencias ocurridas dentro de sus respectivos sectores y diferencias entre participantes e invitados especiales, conversaciones que trataban más que nada sobre la calidad de vida que se mostraba dentro de la ciudad de Katse, a la cual iban a veces a visitar, y según lo que vieron, incluso después de que múltiples personas llegaron a este lugar y se decidieron en quedarse, la tasa de criminalidad de la ciudad era muy baja, no era que no existiese, ya que, lo mucho que llegarían a realizar eran robos menores, a los cuales eran sentenciados a un aprisionamiento de máximo 1 año y una multa después de su respectiva liberación. En la ciudad también estaban algunos sectores que podrían decirse, un tanto peligrosos, pero la verdad era muy diferente. El lugar donde la gente podía liberar su estrés, y para ello, parecían existir una organización que estaba afiliado al gobierno dentro del reino hechicero, aquella organización parecía pertenecer antes al reino de Reestice, un sindicato clandestino que controlaba toda la nación de Reestice desde las sombras, sus trabajos parecían inmiscuirse dentro de todo lo sucio, desde secuestro, prostitución ilegal, venta de drogas ilegales, asesinatos, sobornos y otras cosas más, sin duda alguna, eran una espina dentro del reino de Reestice, pero luego de su caída, parecían querer realizar su trabajo bajo las sombras nuevamente, pero les fue imposible debido a la propia seguridad del rey hechicero, luego de capturarlos, se les implantó una gran multa que debían pagar al Estado y trabajar con el propio reino hechicero, para una zona de control irregularmente, y aunque parecía algo ilegal, se preparó todo, para que se vuelvan establecimientos con mayores derechos impuestos bajo un contrato, si esto se incumplía, las leyes penales del país serían impuestas al personaje que, esta situación no era tan sorpresivo, después de todo, según información de su hermano Mino, estas instalaciones también estaban presentes en el reino de Kiei, al igual que los acuerdos por escrito, pero esto podía solucionarse con algunos sobornos y encubrimiento en caso de que algo saliese mal, la única diferencia entre sus naciones, era claramente la seguridad, sin tomar en cuenta a los caballeros de la muerte y devoradores de almas que hacían compañía a los guardias semihumanos y humanos, también estaba un factor muy sorprendente, y es que, incluso si estas entidades no muertas no estaban presentes, los delitos que se infringían en las sombras todavía podían ser detectados, la razón de ello, era desconocida, o al menos para las personas de las cuales obtuvo toda esa información. Para poder ver mejor el escenario en el que Sumino estaba luchando, pidió preparar 5 pantallas visuales que vieran todo el escenario en donde Mino se encontraba. Mientras veía cómo derrotaba al ogro, su vista pasó al otro extremo de la pantalla, justo en el extremo contrario, se encontraba Mino, pero involuntariamente su visión pasó a ese extremo, en el lugar, yacían cuerpos sin vida, una armadura negra manchada de sangre, al igual que la espada, la escena terrorífica que heló la sangre de la princesa Onoka, fue el escenario que se mostraba, los cuerpos sin vida, eran absorbidos por su armadura, y lo que más náuseas le ocasionó, fue el escenario de ver cómo se empapaba de aquellos cuerpos sin vida, la espada que venía arrastrando chocaba y cortada los cuerpos sin vida, el gran charco de sangre que dejaron al terminar, fue demasiado brutal para Onoka, quien hasta el momento no había la brutalidad de una batalla, ni mucho menos sentir su significado. ¿Qué es eso? ¿Eso es normal? Princesa. Por favor no se fuerce a ver. Solo concéntrese en su hermano, ignore a ese individuo, esa no es una batalla normal. Y ya veo. La persona que hablaba con la princesa Onoka, era una guardaespaldas personal que servía directamente bajo sus órdenes, su nombre es Xenobia, una fiel compañera desde su infancia, poseía el trabajo samurái, y había sido uno de los estudiantes de Mino, al costado suyo, se encontraba el aspirante Amandokoro, él junto a Onoka, se encargaron de algunos asuntos políticos, económicos y administrativos, la experiencia que ganaba en este viaje, era muy importante para alguien como él, y eso era algo de lo que estar agradecido. Princesa, vea a su hermano, Mino-sama jamás perderá, pero creo que a él le alegrará saber que su querida hermana lo apoya con todas sus fuerzas. ¿Sí? Es cierto, perdón por haberles mostrado tal escena, no era propia de mí.
No, no tienen nada de lo que sentirse culpable, cualquiera estaría abrumado del modo de luchar de ese sujeto. Mi hermana está al otro extremo de ese lugar, ¿crees que se encontraran? En mi opinión, el señor Mino es alguien destacable en campo abierto, en un campo de visión cerrada como el bosque, le será muy difícil moverse y tendrán más probabilidades de ser emboscado, aunque creo que eso tampoco será problema. ¿Por qué? Cuando le preguntamos sobre eso, él dijo, si mi visión es cerrada, solo tengo que ampliar mis sentidos para no ser atrapado, o también destruir todo para no tener nada en que esconderse. Ya veo, eso es claramente sabio, pero vaya que le gusta luchar. ¿O no, Kasama? Le gustaría que mandara a traer algún tipo de té para que se relaje un poco. Agradezco tu oferta, por favor hazlo. Enseguida. Después de que Xenobia se fuera, el ambiente se quedó callado debido al ánimo de la princesa. Dentro de la pantalla, su hermano Mino, aunque estaba cerca del bosque, parecía no querer entrar, y tampoco recibía ataques desde ese lugar. Ya habían pasado varias horas desde que comenzó la ronda de batallas en la arena, el número había bajado mucho, y en la parte central, en el terreno árido y llano, los participantes habían disminuido drásticamente. En un principio, si Mino no encontraba con quién luchar en ese lugar, entraría al territorio del bosque, por ese motivo se mantenía cerca al lugar, pero inesperadamente, todo el bosque ardió en llamas. No muy lejos de ese lugar, una luz blanca se posicionó como un pilar, y el fuego se expandió por todas partes. Ya no había un bosque tan verdoso como antes, ahora lo único que se mostraba era un terreno repleto de cenizas, y árboles marchitos prendidos en llamas que todavía no habían cesado. La estrategia de quemar el bosque no era algo nuevo, dentro de todas las rondas hechas anteriormente, la mayoría habían empezado a quemar el bosque, esto hecho para no dejar que la gente se escondiera, y así poder eliminar a todas personas, era una estrategia muy obvia. Entrar al bosque espeso, ya no era un problema, pero Mino seguía dentro del terreno llano y árido, y aunque no lo haya visto, pudo sentir una presencia abrumadora y oscura desde el otro extremo, cercana al terreno nevado, parecía que se había retirado hacia esa zona, pero después de todo ese tiempo, había vuelto. Mino, no era un obsesionado con las batallas, de hecho, él creía que la paz era mejor, así no habría muertes innecesarias, pero había visto cómo la muerte había sido superada en este torneo, por ello, no estaba en contra de esto. Además, también tenía curiosidad de qué clase de criatura era la que desprendía una esencia de tal nivel. Supongo que no me vendría mal, un reto mayor. Suena irrespetuoso hacia los muertos en batalla, eran guerreros excelentes sin duda alguna, perdonen si me escucharon, aunque no sé si de verdad me escucharon. Como participante de este torneo, él podía decir que los guerreros que enfrentó no eran meramente débiles, eran capaces e incluso había excepcionales, pero para mí no, esas batallas solo terminaron con la espada Orochimaru en su mano, literalmente, él no tuvo casi nada que hacer, solo movía la espada en la dirección correcta para poder decapitarlos y terminar la batalla. Parece que se acerca. ¿Qué hago? Bueno, solo queda avanzar. Caminando lentamente, su espada en una mano, y los dos máscaras de Oni en su espalda, si se produce una emboscada o algún ataque de largo alcance, ellos dos deberían de cubrirlo, al igual que lo haría un escudo, podían resistir ataques, tanto mágicos, como físicos, además de activarse en momentos de peligro, su nivel en defensa era muy alto, haría mucha fuerza solo para poder destruir uno, sin mencionar que, en caso se dañen, se regenerarían con el paso del tiempo, era un armamento impresionante, al igual que su espada, lástima que no poseía una vaina, de hecho, no existía una que se adaptara a ella, e incluso si la crearan, por alguna extraña razón, tampoco podía guardarla en ella, ya que cambiaba la forma a cada momento en que intentaban cubrir la vaina. Con el tiempo, ya dejó de darle importancia, por lo que, la llevaba a vista de la gente o la guardaba en otra parte. Mino no sabía qué le esperaba, pero estaba listo para recibir cualquier ataque. Un tiempo después, lo primero que pudo divisar, no fue a una criatura, sino a un guerrero, una armadura oscura, que, junto a su portador, parecían emanar la esencia de una bestia. La espada bastarda que sostenía en una mano, estaba colocada en su hombro, pero desde el punto de vista de Mino, parecía estar preparando un ataque. ¿Para quién? Era la pregunta. Todo del hombre delante de mí no parecía sospechoso, un sentimiento de peligro se podía sentir de él, y para cuando sintió eso, aquel ser en armadura negra se había tenido. Su cuerpo estático y sin moverse, trajo más dudas a Mino, pero las respuestas al porqué de eso, fueron respondidas con la siguiente acción.
Su cuerpo se agachó hasta tomar una posición un tanto cuadrúpeda, sus piernas se reforzaron drásticamente, pisaron el suelo con esa fuerza, lo que creó algunas deformaciones en el suelo, entonces, se lanzó de frente, la velocidad que alcanzó fue escalofriante, con la espada en mano, realizó un tajado vertical con todas sus fuerzas. ¿Qué rayos? Como estaba programado, los escudos Oni interceptaron el ataque, pero en el proceso, estos dos se rompieron y desaparecieron. Para poder regenerarlos tomará algo más de tiempo, pero Mino estaba impresionado del ser delante de él. Qué increíble fuerza, pero no creas que solo con eso podrás derrotarme. Carne, sangre. ¿Qué? Dame tu carne y sangre. ¿Qué demanda tan peligrosa? Dame. Su espada osciló nuevamente en dirección de Mino, la fuerza ejercida en ese ataque, creó una corriente de aire que impresionaría a cualquiera, pero Mino pudo esquivarlo sin ningún problema, al mismo tiempo, su espada se alargó, y al igual que hacía en cada ocasión, hizo que se ondulara y tomara el cuello del objetivo, después, al igual que una sierra, pasó a través de su cuello, y dio por terminado su trabajo. Es algo lamentable, pensé que como era así, lucharía mejor, parece que estuve equivocado. Sangre y carne. ¿Qué? Sin advertencia alguna, el hombre que supuestamente no debía tener su cabeza lo atacó desde atrás, gracias al fuerte grito que este dio, Mino pudo lograr protegerse con la espada, pero el impacto había superado drásticamente la fuerza que podía manejar, por lo que, fue arrojado hacia atrás, chocando contra el suelo en repetidas ocasiones, hasta que se puso rápidamente de pie. ¿Qué sucede aquí? Dame tu carne y sangre. Ah. Estoy harto. No puedes hablar más que eso. Ja 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 ja. Esa es una espada muy resistente. No sé de qué estás hablando, pero, incluso si me veo de esta manera, soy un orgulloso guerrero de la raza de los Kijin, lastimosamente tendrás que perder la vida, pero no te preocupes, solo estarás muerto unos momentos, si lo que vi es cierto, volverás nuevamente. ¿Te niegas? ¿A pesar de tus raíces? Lucho por mis raíces, protegeré el orgullo de los Shimateru, así que no pienso perder. Con la espada en mano, Mino se preparó, no sabía cómo era que el individuo enfrente de él, pudo sobrevivir a una decapitación. A sus ojos, lo que veía, era que ni siquiera su armadura parecía dañada, algo sumamente raro, y lo más seguro en asumir, era que, lo que cortó, fue solo una mera ilusión, aunque el sentimiento de cortar carne y hueso, todavía estaba presente y eso lo confundía mucho. ¿Te niegas a cooperar? Eso es imperdonable. Mino no se adelantó, ya que estaba esperando ver cómo avanzaría, pero no fue muy diferente al otro ataque, eso lo decepcionó. ¿Volver a atacar de la misma manera? ¿Qué eres idiota? Al igual que esa vez, los esquivó desviándolos con su espada, y veía cómo este pasaba por su costado, si bien tenía una gran fuerza, de nada servía si no podía atinarle, mientras se defendía, la espada se ondulaba para envolver toda la armadura y la espada también, aquí es donde la persona trataría de huir, pero ese sujeto no lo hizo, incluso cuando lo estaban envolviendo como la otra vez, este no hizo nada más que seguir presionando la espada para cortar a Mino. Debido a que su fuerza era mayor que la de Mino, una rodilla cayó abajo, sus piernas trataban de soportar tal fuerza usando el límite de todo su poder, pero poco a poco estaba cayendo. Mino esperaba, solo esperaba, y aunque estuviera en una situación un tanto riesgosa, todavía no conocía la razón de su fallo en tratar de rebanarle la cabeza, si eso no funcionaba, entonces, lo único que quedaba era destruirlo completamente, encerrarlo completamente y hacer picadillo su cuerpo, sin que éste tenga la oportunidad de escapar. Poco a poco, iba cayendo, pero eso no sería así siempre. En una situación inesperada, el cuerpo de Mino inclinó su fuerza de manera diagonal, la espada que estaba encima de él, con el propósito de rebanarlo, fue desviada con esa fuerza, cayó con todo su poder, y creó una grieta en el lugar. Mino, quien había logrado desviar, sostenía la base de su espada. Destrózalo. Sus simples palabras hicieron que la espada que se envolvía en el armadura negra, se moviera con mayor rapidez, una serpiente que se transformó en una sierra, se podía sentir y oír la sangre y carne siendo convertida en picadillo, la sangre también podía verse siendo expulsada de su cuerpo, Mino pudo ver claramente cómo era destruido.
Apresurando las cosas, terminó de triturar a aquella persona en armadura, con su espada en un estado normal, se empezó a retirar, sus dos escudos de Oni también se habían regenerado parcialmente, confiado en que, en ese lugar no había muchas más personas, decidió ir hacia otra zona, las que quedaban, estaban en el bosque quemado, pero en el lugar, no creía que podría encontrar muchos guerreros, ya que, ellos murieron tras ser quemados, lo que indicaba la presencia de un mago, y no quería enfrentarse a un mago, no porque los repudiase, ni porque no tenía muy alta estima en la magia, sino porque, para eliminar a un mago, solo es necesario acércate lo suficiente, o cubrir el alcance con tus habilidades. Mino solo tenía que hacer su espada larga y flexible, similar a una serpiente, devoraría a su víctima. Otra de las zonas donde todavía no conocía, era la zona donde estaba la zona acuática y la zona volcánica, y si escogiera un lugar, era la zona acuosa hacia la zona nevada, pero todo ese pensamiento se detuvo de repente. ¿Dónde crees que vas a ir? Tú morirás aquí. La esencia peligrosa que sentía de él, se había ido, dando un significado de su fallecimiento, pero eso solo fue por un momento, ya que, todo despertó abruptamente, causando una respuesta tardía de lo que le pasaba a su adversario, no pudo escuchar que activase algún hechizo mágico que preparase para poder resistir el daño del ataque y restaurarlo para que no muriese. La única conclusión a la cual llegó era que pertenecía a una raza con ultra regeneración, un vampiro sería un excelente ejemplo. Lo que no pudo evitarse pasó, aquel ser con la armadura de un oscuro color que estaba cubierto de sangre, golpeó con una fuerza similar a la anterior, como si ni siquiera hubiera sufrido daño alguno. Por suerte, los escudos Oni habían sido reparados, pero con el impacto, volvieron a quedar destruidos, y su espada tuvo que tomar el ataque, reteniendo lo mejor, para poder evitar ser enviado a volar. ¿Qué pasó? Ya veo, una raza que se puede regenerar, por como tu armadura absorbe la sangre que sale de tu cuerpo, debes de ser alguna clase de vampiro. Ah. Ja 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 ja. ¿Qué clase de tonterías dices? Mi raza no puede regenerarse. No me podrás engañar así. Para lidiar contra gente como tú, lo único que podría hacer es usar energía sagrada. ¿Has sentido alguna vez cómo se siente ser partido a la mitad? ¿A qué viene una pregunta tan rara? ¿Has sentido alguna vez cómo es ser decapitado? Este tipo está completamente loco. ¿Has sentido cómo es ver tu muerte, otra y otra y otra y otra y otra vez? No, maldito enfermo. ¿Qué clase de fetiches posee este loco? Pues velo. Estás completamente chiflado, pero, incluso si no lo estuvieras, no podrías ganarme. Mino no poseía mucho conocimiento mágico, pero tras pasar tanto tiempo en la ciudad de Katse, optó por adquirir grandes artículos que lo reemplazaran, algunos ítems mágicos, y algunos armamentos rúnicos, que eran los más vendidos. Entre los equipamientos rúnicos que obtuvo, se concentró más en ítems sagrados y de fuego. La razón de ello, eran los guardias no muertos presentes en todo lugar de la ciudad. Si uno se volvía loco, estaba seguro que no sería nada fácil vencerlo a menos que tuviera su debilidad, y para ello, necesitaba obtener uno. Mino poseía un objeto rúnico, era una joya que la incrustó en el agarre de su espada, con eso, podía imbuir su poder en una aura sagrada. No sabía si el efecto todavía perduraría si hacía uso de su espada como un látigo, y a pesar de que eso pasaba, sinceramente, él no era muy bueno con ese tipo de armas. La única razón por la que Orochimaru se movía como se movía, era porque era categorizada como una espada consciente, que respondía a la voluntad de su amo, en este caso, a Mino. La espada en su forma base fue envuelta por un aura sagrada, pero aquel sujeto en armadura oscura, no esperaría hasta que estén listos los preparativos. Por tanto, Mino estaba esquivando los ataques simples que este sujeto lanzaba. Aunque su velocidad era superior, su poder defensivo se concentró en la desviación de dirección, una habilidad que solo era usada por maestros en su respectiva profesión de manejo de armas. Cuando la luz iluminó toda la espada, ese momento fue el momento de acabar con todo. Alrededor de la espada, una luz brillante apareció. Su poder era naturalmente el enemigo de las entidades no muertas. Ahora se acaba todo. Mino en ese momento, usó una parte del escudo Oni para colocarla como soporte, y la otra parte como un ligero escudo, en medio del aire, y con el impulso del golpe del oponente, Mino fue enviado hacia atrás con mucha fuerza. Su espada todavía estaba envuelta de poder sagrado brillante.
Cuando se detuvo de rebotar en el suelo, se puso de pie rápidamente, su cuerpo, aunque no parecía contar con la defensa de una armadura, ni con una fuerza abrumadora, tenía un aguante muy diferente a las de un Kijin normales, con ello, aguantó el golpe, pero la fuerza tampoco se sintió como un simple golpe, porque, incluso si este no lo había tocado, su cuerpo, parecía algo agitado por el último golpe, el escudo que lo protegía fue fractura, sin tomar en cuenta el daño que todavía estaba tratando de regenerar, no fue suficiente como para protegerlo de toda la potencia de sus golpes, pero eso ya no importaba. Sus palabras tuvieron un significado, acabar con todo, sería una señal para su cuerpo. Arte marcial, espada de energía oscilante. Mino tomó una postura baja, su espada no tenía vaina, pero eso no importaba ahora, la postura de desvaine, al hacerlo desde ese ataque, realizaría un ataque mucho más rápido que los anteriores que podía realizar, además de eso, al activar su arte marcial personal, espada de energía oscilante, la espada que estaba en posición, se envolvió de una luz más azulina, una energía muy diferente a la sagrada envolvió la espada, al toparse con la energía liberada por la joya rúnica, estas dos se combinaron, esta era una técnica que Mino había probado en su estancia en este lugar. La magia de nivel y las artes rúnicas no podían combinarse, ya que se rechazaban unas a otras, pero, las artes marciales podían hacerlo, mediante las artes marciales, o también llamada magia de guerrero, las mágicas rúnica eran aceptables, pero se debía de cumplir algunas condiciones que hasta el momento Mino no sabía qué. Debido a esas prácticas, Mino logró fusionarlas, la energía azulina se combinó con la energía sangrada, el tamaño de la energía le dio más alcance a Orochimaru. En ese momento, el tiempo de percepción de Mino se detuvo, su respiración aguda, se calmó, sus manos se relajaron lo más que pudo sin soltar la espada, su cuerpo encorvado se relajó, entonces liberó su espada, desde los pies, hasta el cielo, una oleada de poder puro fue liberado, a veces blanco, a veces azulino, en dirección recta al inicio, pero al seguir avanzando, su movimiento cambió, como una serpiente deslizándose en el aire, la energía pura, avanzó hacia su objetivo a una velocidad sobrenatural, su poder entonces chocó contra su objetivo, y al igual que una serpiente larga, atravesó con su luz todo delante de él, su cuerpo entonces fue cegado y envuelto completamente por un envoltorio, tragándolo en luz. Se suponía que, con eso, todo lo del adversario sería destruido, si este fuera un no muerto, pero lo que vio tras la luz, fue una armadura humeante, de pie en el lugar, la mano que sostenía una espada, se estaba posicionando para volver a atacar, tomando una posición de correr, liberó toda la fuerza de sus piernas en una explosión de fuerza, esto hizo que avance rápidamente a cortarlo con su espada. ¿Cómo es eso posible? Sin demora alguna, se posicionó en una forma defensiva, cuando llegó hasta él, usó su espada como un escudo, después de ello, dejó que su cuerpo se guiara por la gravedad y se deslizó hacia el costado de su armadura, dejando que el avance de poder fuera enviado hacia adelante, y debido a que no pudo detenerse, se estrelló contra el suelo algunas veces, hasta que quedó postrado en el suelo, pero eso no duró para siempre, su cuerpo se levantó sin problema alguno. Jejeje. Maldito monstruo, ¿qué rayos eres? No soy un muerto, idiota. ¿Estás diciendo que porque no eres un no muerto, el ataque no te afectó? No digas tonterías, por supuesto que me afectó. Es la primera vez que me queman vivo. Entonces si te afecto. Entonces, ¿por qué diantres sigues con vida? No moriré, no moriré. No moriré. No moriré. No moriré. Después de todo estás demente. Esta armadura no me permitirá morir. Y con ella, viviré y le serviré para siempre a mi señor. Regocíjate, hijo de la maldad, que pronto serás liberado de las ataduras de este mundo. ¿Ahora eres un religioso? Por favor, ahórrame más problemas y solo cállate, eres la primera persona que me pone tan irritado en toda mi vida. El ser de la armadura maldita del caos, su poder se concentraba en la fuerza bruta, pero además de eso, también estaba el talento innato que poseía, este era solo uno muy inferior, y era mucho más cercano a una maldición, y es que, él, no podía dormir, no podía desmayarse, no podía descansar, en toda su vida, eso fue así. La armadura maldita de caos,
Al ser un ítem mágico, se adaptaba a la medida del cuerpo, pero al ser un objeto maldito, el ajuste que se realizó en dicho cuerpo, hizo que todo quedara simplemente unido, los ataques podían pasar fácilmente la armadura, no tocaría la armadura, lo que la haría perfecta, si no fuera por el hecho de que quien la lleve equipada sí recibirá el daño, además de eso, también estaba el hecho de obtención de experiencia a costa de la vida, todo ello, era algo que hacía que la gente detestara esa armadura, ya que, si te la poner, no podrás quitártela fácilmente. El sujeto que estaba dentro de la armadura no era un ser que poseyera ultra regeneración, no poseía nada talentoso más que nunca descansar, que era más cercano a una maldición que a un buen talento. Con el poder que emanaba dentro suyo, con un talento que no le permitía descansar, y la espada que te daba la vitalidad de un no muerto, un conjunto que sorprendería a cualquiera, pero que también lo asustaría, ciertamente tenía las cualidades de un no muerto, y como tal, poseía también sus debilidades, no podía ser cortado en partes, porque la armadura lo mantenía unido, cada órgano, cada músculo y cada nervio estaría unido hasta que liberen la armadura, con todo eso, no moriría, e incluso si recibiera el ataque de las debilidades de un no muerto, la propia armadura tenía una cualidad que emitía una energía negativa, lo que regeneraba la vitalidad de los no muertos, esa era la razón de que se materia en pie, él nunca se desmayó de tanto dolor, nunca tuvo un sueño, nunca sintió el alivio que es dormir, e incluso con todo eso, los malestares que traían el no descansar la mente lo corrompieron hasta su situación actual. Ja. Es interesante, jamás pensé en asesinar a alguien como tú, mi tiempo se acaba, tendré que matarte mucho más rápido ahora ¿estás listo? ¿Cómo? Activar habilidad, vendetta. En el momento en que se activó su habilidad, el entorno se tornó oscuro, una oscuridad acompañada de un rojo sangre, y todo eso, ingresó dentro del cuerpo que yacía atrás de esa armadura maldita. La habilidad vendetta, era una forma que se mantenía con el deseo de venganza, el daño que se le ocasionó, sería regresado al oponente en cada golpe que éste diera, y mientras más daño éste recibiese, mayor sería el daño que podría ocasionar, al igual que el tiempo que éste tardaría. Esto es imposible. Mino lo sintió, un aura peligrosa, un aura con el deseo de matar, un aura que liberaba la maldad pura del hombre dentro de la armadura, un poder devastador que era imposible de derrotar solo con él, todo eso, emocionó a Mino. Él no era amante de la guerra, la paz era mejor para él, pero seguía siendo un guerrero, un orgulloso samurái que fue criado con orgullo, ese sentimiento, lo había demostrado una vez en el pasado, fue en el momento en que luchó contra los gigantes, él solo. Pensar que estaría en una situación de este tipo, es sorprendente, es sin duda sorprendente. Por eso, yo dejaré de jugar ahora. Ja 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 ja. Es imposible ahora, jamás ganarás, nadie ganará, obtendré tu cuerpo sin vida y mi armadura consumirá tu carne y sangre, hijo del mal, espero estés listo para reunirte con algunas de esas deidades, porque te mandaré ahí en un segundo. Dentro de todo ese ajetreo, una sonrisa se posó en el rostro de Mino, aunque no lo quisiera, era fuerte, y hasta el momento jamás se vio con la necesidad de tomarse en serio algo, además de proteger a su familia. Ahora, en ese momento, no pelea por nadie, pelea por el bien de liberar su fuerza y ver si es suficiente como para derrotar a la bestia que se encuentra delante de él. Dentro de una habitación cerrada, donde normalmente solo había una mesa redonda y unas cuantas sillas, había pantallas gigantes en una pared, era el encuentro del torneo, y lugar desde donde dos personas se los miraban con interés, pero ahora, no solo había dos personas, sus 5 invitados también se encontraban ahí, después de tanto tiempo, ahora estaban reunidos. Ustedes sí que son increíbles, ¿no? Ciertamente, lo son. Daifuke, Momonga, ¿cómo vieron los encuentros de Toru y el mío? Es solo el principio, no tenemos nada más que decir, además si lo decimos, tomarás ventaja de la situación más adelante, eres astuto Morian. Bueno, había que intentar, Toru no mostró ninguna habilidad impresionante, pero parecía que sabe el manejo de una espada. Morian, tú reviviste enseñanza de NPS de nivel 100 expertos en armas, por lo que puedo saber, tú sabes más formas de ataques, y serías mejor que yo en las batallas armadas. No lo niego. Jajaja, estos tipos sí que cambiaron mucho. Debió ser por el ambiente en que estaban, Morian pasa tiempo con los NPS de Nazarick, mientras que Toru pasa sus días en un pueblito recién creado, algo siempre cambia, incluso yo cambié cuando empezaron a llamarme rey. Sí, ¿verdad? Daifuke, no molestes a los de los exteriores, además tú también cambiaste.
Supongo que la teoría de Morian estaba en lo cierto, sufrimos cambios de personalidad cuanto más tiempo nos alejamos uno de otros. Por cierto. ¿Qué sucede, Subus? Me sucedió algo extraño hace poco. ¿Qué cosa? Me confundieron con otra persona, pero lo bueno es que descubrí otro nombre, Brutus, parece que pertenecía a los 13 héroes. Ya veo, pero es raro que te confundan. Lo bueno es que obtuvimos nueva información, con eso, se podrá averiguar más información nueva. Aunque no me parece raro que te confundieran. ¿Eh? ¿De qué hablas, Tornu? ¿Por qué no sería raro? Sí, después de todo, nuestros cambios de forma son hechos en base a gente que existió en el pasado. ¿Eh? Parece que debí informar esto antes. Espérate un rato, no entiendo nada, ¿podrías explicarte? Ah, cuando nosotros usamos esa habilidad para disfrazarnos tomamos la forma deseada a la que imaginamos, pero así no era como funcionaba en Yggdrasil. En Yggdrasil, existían dos formas de crear un avatar, uno era a través de una realización personal y la otra era a través de las características otorgadas por el juego, el color del pelo, el rostro, el tamaño del cuerpo, la forma del cuerpo, etc., eran avatares simples. Todo eso era en el juego, pero ahora, esto no es un juego, es un mundo verdadero, lo que significa que, cuando cambiamos la forma a una como está, estamos tomando la esencia misma de una persona que existió en el pasado de este mundo y su sistema, pero que no se encuentre vivo, en otras palabras, todos nosotros, a excepción de Ainz, estamos tomando la forma de un fallecido. ¿Eh? ¿En serio? Sí, es en serio. Supongo que debió de ser una persona cercana al fallecido si te confundió así nomás, después de todo, la esencia misma del fallecido, está presente, la esencia a veces es fácil de confundir, trae mucha nostalgia, no importa el tiempo. Toru, ¿desde cuándo sabes esto? Lo averigüé mientras realizaba algunos estudios, en ese entonces, ya habíamos tomado forma humana más seguido, ya no importaba, lo hecho está, si lo cambiamos o siquiera nos cambiamos de forma ahora, solo traerá algunas sospechas innecesarias. Pensar que hubo un cambio en el sistema de tal manera. Hay muchas magias, habilidades y demás que se vieron afectadas por el sistema implementado por este mundo, no solo es esa, también está la invocación que mostró en Riemod de la ciudad de Cané con el cuerno del duende general. Ahora que lo dices, también estaba ese asunto, pero ese sistema debió de estar implementado en Yggdrasil, ya que tiene ese nombre por alguna razón. La parte del cambio, es en la esencia misma, la clase comandante, al igual que cualquier otra clase, puede ser obtenida con mayor facilidad y no hay límite alguno, en Riemot, hasta el momento según lo que vi, tiene las clases de comandante, general, espadachín, lancero, agricultora, ganadería, comerciante, arquera, oradora, maestra del placer. Espera. ¿Maestra del placer no es una clase que solo puede obtener los incubos y sucubos? Sí, por eso creo que el sistema de este mundo, está un poco bujeado, hay un poco de desorden, tal vez, solo tal vez, esta acción llevó a la gente de este mundo, a obtener eso que llamamos el talento innato. Es un efecto de la incorporación de Yggdrasil a este mundo. Los talentos innatos, la mayoría son efectos que razas o clases mayores solo podrían tener, incluso he visto unos que literalmente rompen todo el balance de este mundo. Eso es un poco aterrador. Necesitamos ser más fuertes y reunir gente que nos sigan, Neia Baraja es una buena demostración. Esa mujer ha mejorado mucho en la arquería. Diría que está al mismo nivel que CZ en términos de artillera. A pesar de que CZ también aumentó su poder, es difícil de creer el don que esa niña tiene. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.